Oh, gran maestro oculto, invisible y oculto, pero que te presentas tan bien. Apreciado maestro de la luz, Lucifer, y del oculto, que ya entraría el ocultismo, y por eso Dios no se puede ocultar y por eso debería revelarse. Solo si Dios se revela puede el hombre conocerlo. Pero sí es cierto, Padre, que tú estás en Él y Él en ti. Si no existiera la balanza y poder tener conciencia del delito. Y que tú, oh gran maestro, eres y has elevado a un altar al santo desnudo, quien desplazó a San Antonio. Y el santo desnudo es creación del escritor Eddie Muriel, por eso está en aquella silla última, donde se encuentra junto con el gran Dante Alighieri, el del cielo, firmamento, cielo, purgatorio, infierno. Pero con él está Virgilio y Almo tienen una gran conversación dentro de tu catedral cuando están hablando acerca de los diálogos del infierno. ¿Por qué los permitiste entrar y no permites entrar a un hombre que se reconoce únicamente, o 3 hombres que llegaron que dijeron que eran masones? Bueno, siéntese, querido estudiante, para poder entender esto de ortodoxia y paganismo. Resulta que el paganismo también lo hay en la misma tierra israelita, en la misma tierra judía, en el monoteísmo, porque debido a unas simples 10 leyes que fueron la constitución con las cuales yo mismo en el firmamento, en el universo, formé parte de esa creación para que pudiera ser esa constitución universal. Y resulta que el monoteísmo israelita se dividió y nacieron más de 123 reglamentos actuales donde el mismo judío está dividido en cuanto al cumplimiento de esas 123 reglas propias de ello. Pero que para entender esto y entender el paganismo, donde entra el mismo monoteísmo al estar dividido de tiempos y donde la política de los tiempos atentó contra el mismo Todopoderoso, y por eso hay una gran división en Israel, los israelitas y una tribu de Judá llamada judío. Entonces esto crea un monoteísmo, pero para explicarle, queridos estudiantes, y no confundir al profesor Robinson con Satanás, quien habla e interpreta, y esto se le llamó en la antigüedad oráculo, cuando algo o alguien es utilizado para hablar de las cosas ocultas y la luz celestial y poderosa que llaman Dios. Por eso formé parte de la constitución como Satanás, y de ahí la catedral de Satanás. Yo no dejé entrar a esos masones porque no se identificaron con grado. Y no se identificaron con grado porque ellos dentro tienen, y yo venía hablando con un amigo mío de la Gnosis llamado Ibáñez, muy compañero de un compañero llamado Olaya, quien dice tener familiares dentro de la logia y saber bastante, y él me discutía que solamente habían 33 grados, pero es cuando hablamos de grado dentro de la masonería. Estamos hablando de un universo y de un libro sagrado que es el centro de la logia, pero que esas logias no solamente tienen 33 grados, pues también existe el Jesús Nazareno Res Juderum, sino in natura renovatur íntegra, que significa la naturaleza entera renovada por el fuego. Y este grado, el más ferviente de todos, es el 36 y se conocen como caballero de coda. También hay grados 3, 10 y hay grado 18. Y del grado 18 forman 3 primeros grados que tienen que usarse y usan mandiles azules, y todos los ritos de ella, como son la roja masonería, la forman los grados 4 al 18 con mandiles rojos, la azul, la negra,
los grados 19 al 30 y la masonería blanca, los grados 30 al 33, y este último casi siempre honorífico, y es el gran soberano o gran inspector general, al cual han pertenecido grandes hombres como Washington, Simón Bolívar y muchos intelectuales. Por lo tanto, no podemos confundir esto, y yo aquí en Catedral no lo dejé entrar ni si se movieran, porque estamos viendo el origen de la cuestión francesa y el origen de las tabernas de Inglaterra, donde se originan y donde también existen los grados del arco real, donde se descubre el nombre del verdadero Dios llamado Yalbul-Ons, que no son más que las iniciales de Yahweh, el Dios de la Biblia. Y Baal, el falso dios de los asirios, nombrado repetidas veces en la Biblia, y On, el falso dios del sol de los egipcios. Mentiras revueltas con verdad, que es la mayor mentira y la más difícil de reconocer. Pero usted, ¿por qué sabe eso, maestro? ¿Y cómo lo demuestra que Dios está en usted y usted en él? Ya le hablé de la luz y la oscuridad, y para la máxima demostración es que cuando las criaturas del cual habla ese libro, que se coloca en todos los ritos, y le voy a explicar esto para poderles explicar el por qué el mismo monoteísmo israelita y judío es, y ya le estoy explicando, es pagano. El paganismo es porque se paga por la fe, y lo vienen haciendo desde muchos tiempos. El paganismo es profesar el gentilismo en algunas culturas que se conocen como paganas. Son antiguos como los griegos y los romanos. Y esta terminología tiene que ver con el verbo pagar y dinero, pagar por la fe. Por lo tanto, se aplica también a monoteístas, sectarios y a todo aquel infiel no bautizado, el que paga por fe o por abuso de otros. Y así de esa manera les puedo decir que también existe el Gran Oriente de Francia, cuyas características se admiten aquí en esta logia, en este Gran Oriente de Francia, masón, se admiten los ateos, cosa que antes no se admitía, y comenzó en el año de 1773. Y también han sido ocultistas y abiertamente satanistas como Albert Payne, autor de Moral y Dogma, uno de los textos clásicos actuales de la masonería. Por lo tanto, estas cuestiones tienen que ver con la Revolución Francesa de 1779, donde parte una gran clase dominante, hasta hace poco, que se conoció como las famosas revoluciones que tienen los emblemas de libertad, fraternidad y libertad. Por lo tanto, estas características de estos masones también nos traen el rito americano, que tiene 10 grados. Por lo tanto, todas estas logias forman y conforman, y ya aquí sí se puede hablar en esta orden Knights Templar, donde estaba prohibido hablar de política y religión en esas logias, como fue en el rito escocés, que tenía 33 grados, y que allí en este rito escocés sí se permite con 33 grados hablar de política y religión, y por eso es fácil que muchos políticos hayan entrado a la masonería. Por lo tanto, mi amigo Ibáñez, que dicen que tiene los libros de Magdalena y los libros de Santo Tomás y muchos libros, forman parte de una secta que existió 200 años antes de Cristo, llamado el gnosticismo. Pero como estamos en el paganismo, veo que el mismo monoteísmo judío e israelita es pagano. Y empezaron a hacerlos y por eso el Señor volteó todas las cosas que ellos compraban y vendían, como pavos, chivos y todas esas cuestiones, para sacrificarlos por los pecados a un Dios. Si no entendemos esto, no podemos entender la catedral de Satanás. Por lo tanto, quiero decirle que sí, al ver un pacto llamado el pacto fascio-ceruleano, estos fueron los que provocaron, consumieron las formas y formaron todo lo que se conoció como patriarcas de Constantinopla, Alejandría, Antioquia y Jerusalén. Y aquí se formaron muchas
cuestiones conciliarias que se llamaron concilios, alrededor de 7 concilios ecuménicos le decían, y lo definieron, y aquí negaron de que la logia blanca, y aquí negaron de que la primacía del Papa de Roma y su pontificiado no debería ser, y se independizaron, y fue cuando nacieron en diferentes iglesias y naciones la independencia de la iglesia de una sola adoración a un Cristo negado. Nació la famosa y patriarcas como la rusa en 1448. Nació la Grecia, la rumánica, la serbia y la bulgárica. Esta bulgárica o de Bulgaria se independizó de Turquía. Y por eso es que el paganismo forma parte y se aplica a un monoteísmo cuando se convierten en sectarios ya, y a los infieles no bautizados, sea en cualquiera de las diferentes cuestiones sectarias religiosas, sencillamente porque dividieron la iglesia. Y la máxima demostración de que el Dios Todopoderoso está en mí, en Satanás, y Satanás en él, porque somos la vida y somos la muerte, y somos la luz y somos la oscuridad. Y yo formé parte de la Constitución Universal que el hombre hasta el momento, desde Adán hasta acá y desde antes, él no ha podido cumplir, y la creación sigue existiendo. Y sigue existiendo la creación y el hombre no sigue cumpliendo. Entonces, ¿de qué culpáis a el que llaman el averno del ocultismo? ¿De qué lo culpáis si formó parte de la Constitución Universal? Y la máxima demostración fue que cuando aquella criatura, y se miró a la tierra y vimos aquella criatura llamada hombre y su compañera llamada mujer o varona, nosotros nos miramos todos y dijimos: ahora vienen a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Y búsquenlo en el libro negro, en cualquiera de las logias de la masonería o de cualquier parte donde se encuentre este libro, porque precisamente cuando vemos que en el año de 1756 existe el sistema de caballeros bienhechores de la ciudad santa por Wilmors, y en 1778 la de José de Maistre, que luego se retrató de pertenecer a la masonería y pidió a sus seguidores que volvieran a la iglesia de Weimar, fundada en 1803, y la del ocultista Witt, fallecido en 1948, y las de Guénon en Amadeus, y empezaron a retroceder muchos, y porque no había una convicción. Por lo tanto, podemos decir que sí, que el ocultismo, que por eso elevé a los altares al santo desnudo de Eddie Muriel, que reemplazó a San Antonio, porque las mujeres sentían más curiosidad por ver a este santo desnudo en vez de un poco de trapo, y que no le conseguía marido, y muchas llegaron ancianas sin haberle hecho el milagrito. Por lo tanto, cuando se habla de ocultismo, se está hablando de adivinación, astrología, brujería, hechicería, espiritismo, espiritualismo, santería, macumba, candomblé, umbanda, vudú y udú, que son tres formas del ocultismo donde entra la adivinación o mancia, que trata de adivinar el futuro. Por eso es que cuando los religiosos tratan de adivinar el futuro hoy en día en las tarimas, brincando y saltando, y que yo sé ya lo que va a pasar mañana porque Dios me dijo, usted puede estar ante un sacerdote de Satán o mío en mi catedral. Por lo tanto, hay que distinguir siempre la luz de la oscuridad, y por eso al Todopoderoso es difícil de conocerlo, porque yo soy Él y Él soy yo, vida y muerte. Y hay un momento en que entra a la política muchas de estas religiosas, y monoteísmo también sectario y pagano. Ya vieron cómo lo hicieron en el templo cuando aquel hombre renegado
volteó todas las mesas porque pagaban por fe y pecado. Por lo tanto, el mismo Israel está dividido hoy en dos, norte y sur. Y así continúa el universo naciendo día a día. ¿Y quién puede negar que esta humanidad ha venido a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal? Algunos lo practican, otros lo saben por teoría. Y entonces, ¿a quién tiráis piedra y en quién ojo ajeno veis? Si vosotros los humanos tenéis trancas, vigas en los ojos, y todavía dicen que mi catedral es de solo gente mala. Continuaremos en la próxima con otro tema y quiero darle fin así. Y a ti, querido Ibáñez, gnóstico, y a Olaya, que son profundos los temas para hablar de sectas religiosas. Continuaremos en la próxima y quién me va a enseñar si formé parte de la Constitución con que se hizo las 10 leyes de Dios. No matar, no robar, no hurtar. Continuaremos en la próxima.